Buenos días. Hemos terminado nuestros devocionales sobre encuentros con Jesús y me gustaría compartir con vosotros cómo fue mi primer encuentro. Y es que durante mi adolescencia empecé a dejarme influenciar demasiado por las apariencias y darles muchísima importancia. Vivimos en una sociedad que muchas veces nos transmite que las personas guapas, delgadas, con buen físico tienen más éxito, incluso más aceptación y más valor que los demás. Y esa edad, en la adolescencia, las críticas, las comparaciones, incluso una simple burla sobre el físico pueden hacer muchísimo daño. A veces ni siquiera hace falta que alguien te diga algo directamente, porque una misma empieza a imaginar lo que los demás pueden estar pensando. Y también influyen mucho los modelos que vemos en la televisión, la moda, revistas, en nuestro propio entorno también. Parece que siempre destacan las personas más atractivas, las más delgadas, las que más llaman la atención, vaya. Y poco a poco yo empecé a creerme esa mentira. Llegué a pensar que si tenía un buen cuerpo sería más aceptada, más valorada y de alguna manera también más feliz. Empecé a compararme, a verme realmente gorda y no aceptarme tal y como era. Al principio comencé con una dieta y hacer dieta no tiene por qué ser algo malo, claro, pero en mi caso dejó de ser algo sano y se convirtió en una verdadera obsesión. Empecé a hacer ejercicio de una forma descontrolada y es que podía faltar a otras responsabilidades, pero al gimnasio jamás. También empecé a comprar productos que prometían adelgazar de forma casi milagrosa, pues cremas reductoras, reafirmantes, cinturones y todo tipo de remedios que anunciaban en la televisión. Pero después caí en algo mucho más peligroso, un desorden alimentario, bulimia. Y en aquel momento, en aquel tiempo, ya pasaron más de 30 años y yo no sabía realmente qué era la bulimia. Había oído hablar de la anorexia, pero apenas había información sobre la bulimia, la verdad. Y de hecho, entendí que lo que me estaba pasando viendo una película en la que la protagonista sufría ese trastorno. Y entonces me di cuenta de que aquello que estaba viendo con esa chica se parecía demasiado a lo que yo estaba viviendo. Y es que yo sentía una ansiedad, un vacío interior tan grandes que intentaba llenarlos, con comida. Comía de forma compulsiva, sin control. Después, claro, me sentía culpable y me provocaba el vómito. Por un lado tenía el deseo continuo de comer y por otro una obsesión terrible por adelgazar. Era una lucha horrible dentro de mi cabeza que yo misma podía explicar. Al principio pensaba que yo lo controlaba. Lo hacía cuando estaba sola y procuraba, por supuesto, que nadie se diera cuenta. Pero como no tenía dinero, me limitaba a lo que había en casa. Intentaba disimular para que mis padres no notaran la falta de comida. Pero con el paso de los años hubo temporadas mejores y peores, pero la situación fue empeorando. Y cuando empecé a trabajar y tuve mi propio dinero, todo se descontroló todavía más, porque empecé a comprar comida para dar respuesta a esa ansiedad tan grande que había dentro de mí. Y las comilonas, los vómitos se hicieron cada vez más frecuentes y llegó un momento en que mi mente estaba totalmente atrapada por aquello. No podía pensar en otra cosa, era como una drogadicta. Hasta que un día llegué a sangrar por la boca. Eso me asustó muchísimo porque vino a mi mente aquella película que había visto en la que la protagonista terminaba muriendo después de empezar con síntomas parecidos. Y en ese momento fui consciente de que aquello era muy serio y de que ya no podía seguir ocultándolo. Entonces fue cuando pedí ayuda a mis padres. Mis padres, por supuesto, intentaron ayudarme, pero me llevaron a psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Y aunque valoro muchísimo todo lo que ellos hicieron por mí, en mi caso aquello no era suficiente. Porque el cambio que yo necesitaba no era solamente con mis hábitos. El cambio que necesitaba empezaba desde dentro.
Necesitaba aprender a verme de otra manera, amarme a mí misma. Necesitaba sanidad para mi alma. Entonces, cuando me hablaron de Centro Reto, me dijeron que allí podían ayudarme y salir de mi problema. Y aunque era un centro y sigue siendo un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción a las drogas, y yo nunca había tenido problemas de ese tipo, sí entendí que en mi vida también había una dependencia muy grande. Una dependencia de la imagen, de la aceptación, de sentir que mi valor estaba en el físico. Así que decidí probar. Y allí escuché hablar de que el amor de Cristo podía cambiar mi vida. Y yo, claro que ya había oído hablar de Dios desde pequeña en el contexto de la Iglesia Católica, pero aquello fue muy diferente. No era solamente una religión, una costumbre o una enseñanza aprendida. Allí empecé a ver testimonios vivos del amor de Dios, porque conocí a chicas que habían pasado por situaciones durísimas a causa de las drogas, a causa de la enfermedad, rechazo familiar, incluso pérdida de custodia de sus hijos. Y sin embargo veía en ellas un gozo, una paz, una esperanza que yo no podía explicar. Comprendí que no se trataba simplemente de asistir a una iglesia, sino de una manera nueva de vivir. Eso me impactó profundamente. Yo pensé, si Dios ha hecho algo tan real en sus vidas, quizás también puede hacerlo en la mía. No tenía nada que perder. Así que le pedí a Dios que se mostrase a mi vida de una manera real. Y Él no tardó en responder. Y es verdad que tuve que apartar mucha religiosidad que había aprendido y empezar a acercarme a Dios de una manera diferente, hablando con Él de una forma sencilla, directa, como una hija habla con su padre amado. Y tengo que decir que desde niña siempre me había impresionado ver a Jesús colgado en una cruz, pero nunca había comprendido de verdad lo que eso significaba. Había crecido viendo esa imagen, pero sin entender la profundidad de su amor. Sin embargo, cuando Jesús se mostró en mi vida, todo cambió. Empecé a leer la Biblia y Dios comenzó a hablar a mi corazón de una manera tan preciosa. Él abrió mi entendimiento. Como dice la Biblia, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto está en 2 Corintios 3:16. Y eso fue lo que yo experimenté. Era como si el velo que tenía en los ojos se cayó. Y empecé a comprender que no tenemos un Dios lejano y mucho menos muerto, sino un Dios vivo. Jesús ya no está en la cruz, porque nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Y comprendí que Jesús ya no estaba en esa cruz solo como una imagen religiosa, sino como la mayor expresión del amor de Dios por mí. Y aceptar a Cristo en mi corazón fue la mejor decisión que pude tomar, porque nací de nuevo y Cristo cambió mi manera de pensar, mi manera de verme a mí misma y mi manera de ver la vida. Su amor fue la verdadera medicina que mi alma necesitaba, y donde había rechazo puso aceptación, donde había vacío puso llenura, puso propósito, donde había dolor puso sanidad. Yo no sabía amarme y Él me enseñó mi valor. Y es que yo no dependo de un físico, sino de saber que soy amada por el más grande, soy amada por Dios. Hoy doy tantas gracias a Dios por la vida nueva que me ha dado, no porque todo haya sido fácil, sino porque Él ha sido fiel conmigo y me ha llenado de su amor. Y por eso animo a toda persona que todavía no ha experimentado el amor de Dios a que se atreva a buscarlo de verdad, buscarlo de corazón. Habla con Él, pídele que se muestre a tu vida de una manera real. Él lo va a hacer, porque cuando Cristo toca el corazón, no deja a nadie igual. Y yo puedo decir con toda seguridad, con todo mi corazón, que no quedé defraudada.